Muy buenas. Hoy vamos a hablar de rigging. ¿Y qué es el rigging? Pues el rigging, explicado de forma no técnica, porque yo no soy nada técnico, ¿vale? El rigging es poner huesos a un personaje, bueno, a una malla poligonal, ¿vale? Da igual que sea un personaje, da igual que sea un coche, da igual que sea un caballo, lo que sea, ¿vale? Poner huesos a una malla poligonal para darle movimiento, ¿vale? Darle animación. Si estáis haciendo un videojuego, esto es un básico, ¿vale? Lo tenéis que saber, lo tenéis que aprender. ¿Vamos? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a irnos a esta pestañita y vamos a poner las unidades en la escala en 0.01 y la longitud en centímetros. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la escala de Unreal va así, ¿vale? O sea, es esta escala. En comparación con Blender es 0.01, ¿vale? Y la longitud se suele medir en centímetros, ¿vale? Entonces por eso lo hacemos así, para que cuando exportemos el modelo, las animaciones y todo eso, no hayan problemas, ¿vale? No hayan bugs. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, luego un bug que vais a tener ahora, que no es un bug, que es por cambiar la escala, ¿vale? Si os fijáis ahora, el grid va desapareciendo, ¿vale? Como que no hay mucho campo de visión. ¿Por qué pasa esto? Porque nos tenemos que ir a la pestañita de View con la N, View, y aquí ponemos el clip start en 1, por ejemplo, y el end en, no sé, 1 con muchos ceros, ¿vale? Para tener mucho campo de visión. Así que una vez hecho esto, vamos a pulsar la letra A, vamos a borrar esto y vamos a alejarnos un poquito y vamos a crear, pues yo qué sé, vamos a empezar con el rigging, con lo básico del rigging, ¿vale? Vamos a crear un hueso. Vamos a irnos a Armature y Single Bone. Entonces, vamos a irnos para acá y veis que el hueso es muy pequeñito, ¿vale? No pasa nada, ningún problema. ¿Y esto qué es? Pues esto es lo que va debajo de las mallas, ¿vale? De los polígonos y lo que da movimiento a todo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este. Podemos crear varios. Si entramos en modo edición con tabulador, podemos crear, por ejemplo, con la E, podemos crear otro. Con la E podemos crear otro, con la E podemos crear otro y así, ¿vale? Y lo chulo es que vamos a volver a modo objeto y lo chulo es que dentro de este modo tenemos un modo pose. Entonces, si le damos al modo pose, podemos elegir cada hueso de forma individual, ¿vale? Y esto es lo que crea al final ese movimiento. Porque si yo ahora le doy a rotación, por ejemplo, ¿veis? Puedo mover cada hueso de forma individual, pero todos están conectados por el mismo, que es el hueso base, que es este, ¿vale? Que es el que lo mueve todo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos huesos a una malla poligonal? Pues vamos a borrarlo todo, vamos a irnos al modo objeto, pulsamos A, borramos todo y vamos a empezar creando, por ejemplo, a ver, lo más básico que se me ocurre, una esfera. Vamos a crear una esfera y desde esta esfera vamos a crear un cilindro, por ejemplo, vamos a escalarlo así. Perfecto, pulsamos Shift D, clonamos esta esfera y la ponemos aquí. Perfecto. Vale, entonces tenemos este modelo 3D, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos poner huesos? Pues igual que antes, vamos a irnos a Mesh, Armature, Single Bone y el hueso está justo por aquí debajo. Para verlo, vamos a darle a la Z y entramos en modo de rayos X, ¿vale? Aquí está nuestro hueso, que es súper pequeñito, no se ve nada. Vamos a irnos al modo a la vista frontal, por ejemplo, pulsando el 1 y pulsamos punto para que nos lleve justo al hueso, ¿vale? Al zoom. ¿Veis que es súper pequeñito? Pues bien, lo que tenemos que hacer es, primero de todo, vamos a irnos al modo edición, perfecto, y vamos a ver dónde estás, aquí. Pues vamos a hacerte más grande, amigo, pulsamos la G, y pulsamos la Z para que se restrinja al eje Z y lo movemos, ¿vale? A algo así más o menos. Perfecto. Vamos a volver al modo objeto y vamos a bajarlo hasta aquí más o menos, que empiece por aquí. Volvemos al modo edición, y con la G otra vez lo ponemos hasta aquí más o menos, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a extruir esto con la letra E y con la Z para que se restrinja a este eje.
y lo vamos a poner por aquí, más o menos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que este hueso, este primer hueso, solamente esté asignado a esta esfera y este segundo hueso esté asignado, vamos a salir de aquí y poner esto así, y este segundo hueso esté asignado a esto y a esto, ¿vale? Para que esto y esto se puedan mover de forma independiente. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a seleccionarlo todo, esto, esto y esto, y siempre dejamos para lo último los huesos, ¿vale? Le damos a los huesos por último, perfecto, y entonces pulsamos Control P. Y aquí nos sale un submenú para emparentar cosas, ¿vale? Para como unir cosas. Entonces, en este caso, vamos a elegir With Empty Groups, ¿vale? Le damos Control P y aparentemente no ha pasado nada, pero sí que ha pasado, porque si ahora vamos a irnos, por ejemplo, a esta esfera y vamos a irnos al panel de propiedades, ¿veis que ahora nos sale esto? En los Vertex Groups nos sale Bone y Bone 01. Bone corresponde al hueso de abajo, a este primer hueso, y el Bone 001 corresponde a este de arriba, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos asignar este hueso, este primer hueso, a esta malla? Pues tan sencillo como irnos a la malla, irnos al modo de edición y desde aquí pulsamos el primer hueso y le damos a asignar, ¿vale? Y esto del peso vamos a verlo enseguida, por cierto. Y entonces ya con esto asignado ya está hecho, ¿vale? Vamos a volver al modo objeto y ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, este cilindro. Y lo mismo, como queremos que este cilindro y esta esfera pertenezcan al segundo hueso, pues con el segundo hueso seleccionado nos vamos al modo edición y siempre asegurándonos de que está todo bien seleccionado con la A, ¿vale? Pulsamos A y ya está todo, ¿vale? Pues con todo seleccionado pulsamos a asignar, ¿vale? Y con esta esfera pues igual, vamos a hacer así, vamos a modo edición y asignamos Bone 001 y asignamos, perfecto. Pues ahora ¿qué ha pasado? Pues mirad, si yo ahora me voy desde estos huesos, me voy al modo pose, que es este modo que solamente se abre con los huesos seleccionados, me voy al modo pose, ¿vale? Y ahora digo, vale, voy a seleccionar este hueso. Si yo ahora, me voy a poner por ejemplo en esta vista, si yo ahora quiero rotar algo, pues mirad, le doy a la R y mirad qué pasa. ¿Veis? Vale, más cosas. Vamos a crear otro ejemplo, ¿vale? Vamos a imaginar que esto es como un brazo, ¿vale? Esto es como un brazo humano, ¿vale? Entonces, como quiero que el hueso empiece justo en el principio, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a modo edición, voy a seleccionar, bueno, el 3 para irme al modo cara, voy a seleccionar esta cara y voy a darle a Shift S. Y lo que voy a hacer va a ser Cursor to Selected, ¿vale? Entonces el cursor se va justo a esta cara, ¿vale? Y el cursor es donde cuando creamos objetos o cosas se va justo a la posición en la que está el cursor, que en este caso me va genial porque quiero que el hueso empiece justo ahí. Vamos a irnos al modo frontal, vamos a pulsar la Z para entrar en modo rayos X, ¿vale? Y vamos a darle Shift A y vamos a crear Armature Single Bone, perfecto. Y aquí lo tenemos el hueso, muy pequeñito por supuesto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a moverlo en el eje, vamos a irnos al modo edición, claro. Y vamos a moverlo en el eje X hasta el final más o menos. Perfecto, hasta aquí, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora para crear más huesos? Pues o lo podemos extruir como antes o simplemente con esto seleccionado vamos a darle a subdividir, ¿veis? Y entonces esto nos crea subdivisiones en los huesos. Vamos a dejar dos, por ejemplo, y vamos a imaginar que esto es el principio del brazo, el codo y el principio de la mano, ¿vale? Pues vamos a hacer exactamente igual que antes. Vamos a seleccionar el objeto, vamos a seleccionar la malla, perdón, los huesos, y vamos a darle a Control P.
Y en este caso, en vez de darle a with empty groups, vamos a darle a with automatic weights, ¿vale? O sea, con pesos automáticos o algo así. ¿Y esto qué es lo que ha hecho? Pues veréis. Vamos a irnos al modo pose. Vamos a elegir nuestro hueso. Y mirad qué pasa ahora. Ahora Blender ha calculado con la geometría de la malla los pesos de cuánto sería, de cuánto podrían llegar a deformarse, ¿vale? Lo ha hecho de forma automática y lo ha hecho bastante bien, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo no quiero que ese peso, o sea, quiero que se deforme más una parte que otra? Pues atentos. Vamos a irnos, vamos a quitar esto, vamos a irnos al modo objeto, vamos a irnos al objeto y vamos a irnos al modo Weight Paint, ¿vale? Vamos a darle y mirad qué pasa. Estos son los pesos que Blender ha creado de forma automática, ¿vale? Con el bone con el bone del principio del brazo, ha creado este peso. ¿Y esto qué es? Pues rojo significa que no se mueve nada, ¿vale? Que es completamente rígido. O sea, cuando muevas este hueso, toda esta parte es rígida, esta parte se va a deformar un poco y esta parte se va a deformar mucho, ¿vale? Vamos a suponer que queremos que la parte del codo se deforme un poquito más, ¿vale? Pues si veis aquí el weight, lo podemos ajustar, ¿vale? 1 sería el máximo, ¿vale? Como en rojo, ¿veis? Cuanto más pinto, pues más rojo está y más rígido es todo, ¿lo veis? Pues si lo pongo en 0, por supuesto, es que se va a deformar un montón, ¿lo veis? Y en verde sería 0.5, que sería un punto medio, ¿vale? Entonces yo quiero que la parte del codo, que es esta, se deforme un poquito más. Pues voy a pintar así un poquito. Voy a volver al modo objeto, voy a seleccionar mis huesos que están aquí y voy a volver al modo pose. Y ahora cuando yo deformo, ¿veis que la malla se deforma un poco más? Y ya por último, como ejemplo, pues he creado un cofre, ¿vale? Una especie de cofre. Vamos a empezar con las animaciones de forma muy rápida. Vamos a irnos, por ejemplo, vamos a poner esto en 0. Vamos a poner el inicio en 0 y vamos a poner el final en 50, por ejemplo. 50 fotogramas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos crear una animación en Blender? Pues es súper sencillo. Vamos a elegir lo que queremos animar, que en este caso va a ser este hueso, y pulsamos la letra I, ¿vale? Entonces aquí nos salen un montón de opciones para insertar un keyframe. El más usado por lo general es localización, rotación y escala, ¿vale? Porque los ponéis de golpe todos y fin. Le damos y nos crea, aquí abajo lo veis, un keyframe, ¿vale? Ahora, entonces, queremos que el objeto esté así, ¿vale? O sea, de serie esté así. Pero queremos que cuando, por ejemplo, el jugador se acerque o lo que sea, se abra, ¿vale? Porque va a ser un cofre con una recompensa, entonces sí, es que se abra. Y vamos a darle a la R, lo restringimos con la Z y pulsamos control. Y lo vamos a abrir 90 grados, por ejemplo, ¿vale? Perfecto. Entonces, como ya lo tenemos así, le damos otra vez a la I y decimos, vale, méteme un keyframe aquí. Y metido. ¿Y ahora qué pasa? Pues mirad esto. Cuando volvemos, le damos a play y tenemos nuestra animación creada. Vamos a suponer que queremos exportar esta animación a Unreal Engine, ¿vale? Pues primero de todo, y súper importante antes de exportar cualquier cosa, os tenéis que asegurar de que la localización, rotación y escala está puesta tal que así, ¿vale? Todo en 0 menos la escala en 1, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar eso? Pues simplemente yendo 1 a 1. Este 0, 0, perfecto. Este 0, 0, perfecto. Y si nos vamos aquí, mirad esto. Tenemos la localización en 0, la Y, o sea, este eje Y en 30 con no sé qué, y la Z en tal, ¿vale? O sea, todo está bien menos esto. Y esto lo tenemos que corregir porque si no, la liamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tan sencillo como pulsar Control A
y le damos a All Transforms, ¿vale? Le damos y se acabó. Todo vuelve a cero, que es la posición perfecta para hacer esto. Entonces, para exportar, ¿vale? Vamos a File, vamos a Export, FBX, y aquí tenemos muchas opciones, así que lo que tenemos que hacer es, primero de todo, cambiamos el forward, lo ponemos en eForward, ¿vale? El app lo dejamos en ZApp, en geometría le damos a Face, en Armature le damos a, quitamos Add Leaf Bones y en animación la dejamos porque llevamos una animación, ¿vale? Y ya con esto hecho, exportamos y vamos a irnos a Import y vamos a importar el cofre, ¿vale? Lo dejamos todo como Skeletal Mesh, le damos a Import Mesh y todo esto tal que así, como está. Importamos animación, importante, y como está todo, ¿vale? Import all. Perfecto. Pues cuando yo pongo la animación, se reproduce. Perfecto, ¿lo veis? Pero ¿qué pasa si no quiero que se reproduzca, sino que quiero que cuando el jugador esté cerca, por ejemplo, pues se abra el cofre y no antes? Pues vamos a hacerlo de forma muy sencillita, de forma muy pero que muy rápida. Vamos a irnos a Actor. Vamos a poner BP cofre, por ejemplo. Cofre 2. Y vamos a darle aquí. Vamos a entrar y vamos a poner Skeletal Mesh. Le damos a Skeletal Mesh. Esta de aquí, no la de arriba, Skeletal Mesh. Y seleccionamos nuestro Skeletal Mesh, que en este caso es el cofre. Le damos aquí, aquí y con la flechita lo ponemos. Perfecto. Entonces, vamos a crear un trigger, ¿vale? Un cubo, Box Collision, que cuando el jugador esté dentro de este cubo, vamos a hacerlo un poquito más grande, algo así, algo así y algo así. Cuando el jugador esté aquí dentro, vamos a irnos al Event Graph, vamos a borrar esto, pues se abre el cofre, ¿vale? Entonces vamos a darles a un Begin Overlap muy rápido. Vamos a coger nuestro Skeletal Mesh y desde aquí vamos a darle a Play Animation. Perfecto. ¿Y qué animación? Pues la animación del cofre abriéndose, que sería esta. Le damos aquí, compilamos y guardamos y ponemos nuestro blueprint aquí. Entonces ahora, cuando yo me acerco, el cofre se abre perfectamente. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido bien, ¿vale? Porque el tema del rig es verdad que de primeras es un poco abrumador. Nos vemos en el siguiente y listo. Adiós.